pertenecer a un colegio, y a mí, en mi caso, de gestores administrativos, en otros sectores, a otro sector, es algo importante, ¿no? Hace grupo y te diferencia. Pulso económico que arranca la temporada como siempre, como es tradicional en este programa, pues miramos a ver qué tal ha ido a la bolsa española, un día pues flojo, sin actividad en los mercados norteamericanos, allí es el día del trabajo, en la bolsa española. Caída muy leve, 0,06%, el índice general termina la sesión en 11.395,3, algunos valores pues más o menos se han aprovechado el día, es el caso de Colonial que sube 2,91, el caso de Telefónica 1,51 y el caso de Acciona 1,39. Y en el lado del rojo, donde preponderan los vendedores, Fluidra 1,79, la que más baja en el día de hoy, Inditex 0,65 de caídas y en tercer lugar Acciona Energía, que pierde en la sesión 0,57. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que estoy seguro más les van a interesar de la tertulia económica, esa que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, y en nuestra tertulia económica hoy tenemos que hablar de algunas cosas de forma imperativa, porque han salido los datos de inflación en la zona euro, eso sí, y se modera a mínimos de los últimos 3 años en su promedio. Abre la puerta a eso, a que se vuelva a hablar de nuevos recortes de tipos. El dato de inflación en la zona comunitaria se sitúa en el 2,2%, coincide con el adelantado de España para el mes de agosto, 4 décimas en conjunto por debajo del dato registrado en julio, en conjunto. Y en segundo lugar tenemos que hablar de la OPA del año. La OPA del año sin duda es la del BBVA sobre el Sabadell. El accionista del Sabadell se está jugando un 10% del dividendo en la OPA. Esto es que los precios de la bolsa están reduciendo la prima de lo que ofrecía la OPA del banco BBVA sobre el banco Sabadell. Y ya sin más preámbulos, les presento a nuestros invitados en el día de hoy, lunes. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes, bienvenido a la nueva temporada. Al nuevo curso, porque yo soy académico y efectivamente hoy iniciamos un nuevo curso, un curso que va a ser complicado, que va a haber bastante incertidumbre y que pondrá de manifiesto los efectos que tiene al final la política y la inseguridad jurídica sobre la economía. Sobre todo la mala. Sobre todo la mala, pero permítame también que recuerde, hagamos un homenaje a Miguel Ángel Belloso, precisamente, sí, grandísimo amigo. Muy buena persona. Extraordinario periodista, gran liberal y que ha fallecido este mes de agosto. En el mes de agosto, sí señor. Bueno, don Miguel Ángel Cicuendes, muy buenas, bienvenido también. Buenas tardes. Don Miguel Ángel es vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones SICAP. ¿Todo bien? ¿Verano? Todo perfecto, el verano razonablemente bien y muy entretenido desde el punto de vista bursátil. Vamos con el primer asunto y es cómo ha ido al IBEX la sesión del día de hoy, en la que nos vamos distanciando de los 11.400 puntos, parece que manda el pesimismo y parece que la no actividad en los mercados americanos, pues la verdad dejan la cosa en poco. Es verdad que todavía para los inversores impera el verano, Los que tienen pasta no empiezan como nosotros el día 2 de septiembre, deben empezar más tarde. Miguel Ángel. Bueno, pero este mes de agosto, julio ha estado muy entretenido en el sentido de que, bueno, hemos encontrado que ha habido volatilidad. El IBEX pues llegó a caer desde la zona donde estamos ahora en los entornos de unos 900 puntos y los ha recuperado. Entonces, claro, que los que vengan nuevos ahora incorporarse al mercado, estamos a precios altos, porque estamos haciendo un doble techo. Entonces no ha hecho nada el mercado, pero es que le cuesta seguir subiendo. Es más, nosotros nos hemos ido a máximos cuando el Eurostock 50, es decir, aquí en Europa, no ha sido capaz de volver a los mismos máximos previos. Eso es verdad. Cuando nos veíamos el mes de julio dijimos, a ver qué pasa este agosto. Porque en agosto siempre las volatilidades son enormes, siempre funcionan los rumores, siempre hay grandes dudas respecto a lo que va a suceder en el mercado. Por una razón fundamental, como el mercado es muy estrecho, lo que se pretende es generar incertidumbre, volatilidad, para poderse aprovechar de la situación. Ya ha habido dos grandes
digamos, rumores, etcétera, que se han proyectado sobre las bolsas mundiales, empezando por Wall Street. En primer lugar, se hablaba de recesión en Estados Unidos, como luego veremos, porque aumentó ligeramente el paro, y nada más lejos de la realidad, pero se habló de recesión, de aterrizaje brusco de la economía norteamericana, terremoto. Y en segundo lugar, precisamente los resultados de Nvidia. Nvidia iba a ser un valor muy a seguir, iba a marcar la evolución de las bolsas, y cayó espectacularmente porque no se cumplió en el margen bruto unas décimas, cuando el beneficio fue muy superior al estimado, incluso las ventas también muy superiores. Por tanto, una vez más se ha constatado que el mes de agosto es muy peligroso por la estrechez del mercado. Sí, cualquier cosa lo tumba. No, pues fíjate, aquí me surge una pregunta al doctor Iranzo en cuanto a los datos de empleo americano, que es que, oye, no solo en la estadística española creativa, sino que la estadounidense o la useña, pues resulta que han desaparecido unos cuantos miles de personas, no demandantes, de empleados que habían sido publicados como que estaban, y resulta que no, que han hecho, recalculan y dicen, anda, pues es que nos hemos pasado. Entonces han dado el dato en agosto, bueno, que no sé si lo ha seguido, pero... No, efectivamente, evidentemente estamos hablando de un acercamiento a la realidad. En el caso de Estados Unidos, además, hay una enorme movilidad en el mercado laboral, y efectivamente los datos serán peores de los que se habían estimado, pero ojo, 4,3%, frente al 12% de España, efectivamente. Por cierto, y volviendo a ese terremoto bursátil que ha caracterizado este mes de agosto, que no ha terminado de pasar la borrasca y que está basado en algunos datos quizás exagerados o quizás mal interpretados, bien, pero que los datos básicos de la economía americana siguen siendo bastante buenos, a pesar de que las bolsas recuperan poco de lo que han perdido. Sí, efectivamente, yo creo que va a costar, como muy bien explicaba don Miguel Ángel, ir superando esos máximos que se lograron, pero en cualquier caso, afortunadamente, se ha recuperado bastante los últimos sustos, y sobre todo el de la semana pasada. De tal manera que, en este sentido, yo sí que creo que podemos afirmar que la economía norteamericana no va a tener un aterrizaje brusco, ni muchísimo menos, como mucho un aterrizaje suave, porque yo estimo que frente a un crecimiento previsto del PIB el pasado año del 2,5%, Norteamérica, Estados Unidos puede crecer del orden del 2,3%, por varias razones. En primer lugar, porque aunque los tipos son altos, van a bajar, pero es que además hay una enorme disponibilidad financiera, y eso es muy importante. Sí. Eso es un factor fundamental. En segundo lugar, frente a lo que ocurrió en otras épocas, el sector privado no está apenas deuda, no tiene que desapalancarse, y por tanto ahí tiene un factor fundamental de incentivo. Asimismo, hay que tener en cuenta que el poder adquisitivo de los ciudadanos está aumentando. Por tanto, ¿eso qué significa? Más consumo, sobre todo en Estados Unidos, porque la propensión marginal a consumir es altísima, y más crecimiento del PIB. Y luego, además, ahí hay un dinero que se puede utilizar antes del 5 de noviembre para calentar precisamente las elecciones, que era el famoso fondo de reestructuración de Biden para infraestructuras, básicamente para inversiones en modernizar la estructura en Estados Unidos, sobre todo infraestructuras. De tal manera que con todas esas razones, por todas estas razones, difícilmente Estados Unidos va a registrar una caída significativa. Bueno, yo lo único que diría es que, coincidiendo parcialmente con Juan, es que hay que andarse con ojo en el sentido de que ahora venir emocionado a comprar cuando hemos tenido el mercado un 10% por debajo, pues hay que andarse con ojo, que no, desde luego Juan no está diciendo eso. Y bueno, pues vamos a ver, el mes de septiembre suele ser un mes bajista. Normalmente, lo que pasa es que, claro, previo a las elecciones van a hacer lo imposible por pararlo, que los meses que importan son octubre, que es el que previo a las elecciones. Entonces, yo lo que digo es que en este comprado, bueno, pues que mantenga posiciones en general, pero yo ya entrar a estos precios no entraría. O sea, ¿qué es lo que aconsejamos nosotros? Pues mantenerse en renta fija, y oye, pues ha ido extraordinariamente bien. El susto que tuvimos, que deberíamos de comentar simplemente muy rápidamente, es la gran caída que hubo en el mercado japonés durante este verano. Entonces ha sido algo impresionante. Así, oye, empiezan a desencadenarse órdenes automáticas, oye, cae más de un 10%. Y oye, al día siguiente lo sube.
Entonces, claro, el que le salta el stop, desde luego lo han crujido. Bueno, saltamos el charco hacia acá, estamos en Europa, hoy han aparecido los datos de inflación de la zona euro, se modera mínimos de 3 años atrás en el entorno o en el nivel del 2,2%, 4 décimas por debajo del dato que registramos en el mes de julio. Sí, efectivamente, la inflación se ha situado en el 2,2%, el IPC, exactamente igual que en el caso de España. Sí. En el caso de España la reducción ha sido de 6 décimas, en el caso de la Unión Europea, en la media de la Unión Europea, en Unión Monetaria en concreto, ha sido de 4 décimas. ¿A qué se debe fundamentalmente? A la caída importante del precio de los carburantes. Ese ha sido el factor determinante. Estamos viendo cómo el petróleo baja, y luego lo comentaremos, cómo el gas natural también lo está haciendo y cómo la energía eléctrica en muchos países, empezando por España, se ha abaratado espectacularmente. Y luego también en muchos países europeos, empezando por España, ha incidido mucho también la evolución del precio de los alimentos. Hay que tener en cuenta que los alimentos crecieron, el precio de los alimentos creció espectacularmente en agosto del 2023 y por tanto se ha producido un claro efecto escalón en la mayoría de los países europeos. En cualquier caso, está muy cerca del objetivo de estabilidad de precios que el Banco Central Europeo fija en el 2% y por tanto yo me atrevo ahora a decir ya que bajará un 0,25% el Banco Central Europeo durante este mes, porque la Reserva Federal puede llegar a bajar este mes, que ya lo ha anunciado, en medio punto. Pues sí, no puedo coincidir más. El petróleo se ha ido a la zona de rango, a la zona en la parte de abajo, y entonces, bueno, pues esto facilita que, en concreto, los bonos pues hayan caído en rentabilidad y hayan subido en precio. Es decir, ya se está adelantando la potencial bajada de esos 0,25 en Europa y esos 0,50 en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tenemos que recordar que no habían bajado nada. Bueno, hoy han echado números también respecto de los PMIs. En agosto, el resumen del mes de agosto confirma que hay una cierta recuperación flojilla que va a llegar pues, muy suavemente y que no va a haber sorpresas en eso en los próximos meses. Sí, efectivamente, no se espera un hundimiento de la economía europea, ni mucho menos, pero tampoco una clarísima recuperación, entre otras cosas porque está lastrada una vez más por Alemania. La locomotora alemana está absolutamente parada. Parece que al principio de año había dado señales de una recuperación, sobre todo del sector industrial, pero nuevamente se ha parado, se ha detenido desde el mes de junio, de tal manera que efectivamente la economía europea no va a estar en recesión, ni mucho menos, pero el crecimiento va a ser muy leve, y eso es lo que valora el índice de sentimiento. Sí, curiosamente la economía alemana está parada, los datos no han sido buenos, principalmente en Alemania. Había dudas en cuanto a los resultados de las elecciones de este domingo y demás, pero el caso es que el DAX está ahí también en el mismo sitio, está en zona de máximos. Oye, que aquí la gente no, o sea, los mercados siguen interpretando. Es algo extraño, porque normalmente en septiembre esto no ocurre. Esto ocurre en el mes de julio, pero en septiembre normalmente es en octubre a finales. Con lo cual se está viendo una fuerza subyacente sin volumen, porque es que estas subidas han sido sin volumen. Están en aquella canción, se acordará usted, No te quieres enterar. No, sí, muy buena, esa es de mi época. Vamos a la bolsa española y algunos nombres propios. De los accionistas del Sabadell, que están en mitad de la OPA del BBVA, una OPA complicada y que han empezado a ver cómo pues, están mermando las condiciones de prima que ofrecía el BBVA. Concretamente se juegan el 10% de su dividendo. Usted que es efectivamente, yo soy accionista y por ahora no pienso ir a esta OPA, por una razón muy sencilla, porque precisamente el Banco Sabadell, y con la evolución reciente de sus beneficios lo puede garantizar, ha estimado que podrá repartir entre este año y el próximo unos 2.900 millones de euros en dividendos. Es decir, es una resistencia, es una muralla a la OPA. ¿Eso qué implica? Que para igualar el precio de la oferta del BBVA tiene que desembolsar 2.000 millones más de euros y además en efectivo, no mediante canje de acciones. De tal manera que eso está dificultando, sin lugar a duda va a dificultar los resultados del Sabadell, el triunfo de la OPA del BBVA. Sabadell, BBVA, ¿qué me dice? Bueno, pues yo me voy a los gráficos, y entonces en los gráficos que veo que el Sabadell se mantiene, es decir, vuelve casi a su zona de máximos sin llegar, y sin embargo BBVA ni muchísimo menos. BBVA, lanzar esta OPA pues ha tenido un coste bastante relevante, con lo cual
pues coincido con lo que dice Juan en el sentido de, oye, los que estén en Sabadell que se mantengan, BBVA hay que esperar, bueno, nosotros estamos fuera. Bueno, sigamos. Los grandes fondos de Grifols se movilizan para exigir más de 15 euros en la OPA planteada por Brookfield, que es una de las novedades del mes de agosto. Al mismo tiempo se da a conocer que JP Morgan, que es uno de los más activos aliados de la dirección de la propiedad de Grifols, ha bajado su participación al 3%. Sí, efectivamente, una vez más se están produciendo grandes movimientos en Grifols. Desde el primer momento, cuando surgió la crisis, dijimos que Grifols no valía cero, pero tampoco valía lo que en ese momento cotizaba en bolsa. De tal manera que, ¿qué es lo que sucede? Que esa OPA lanzada por Brookfield, pero con el consenso de la familia Grifols, bueno, pues a la mayor parte de los propietarios, sobre todo los grandes fondos, les parece que es barata y por tanto ellos exigen como mínimo para ir a la OPA 15 euros por acción y ese va a ser el pulso que se mantengan en los próximos días. ¿Cree que subirán el...? Pues no sé si subirá, pero desde luego la media de los últimos años no está ni en 15, está muy por encima. Entonces, yo no me extraña que no... La sangría ha sido muy larga, ¿eh? No, ha sido muy larga, muy larga. Entonces, bueno, yo sabe que no estoy en este valor y que bueno, pues el que las tenga, que las mantenga, en el sentido de que posiblemente podrá conseguirse algo más. A lo mejor mejoran algo en a lo mejor esta o en alguna otra OPA que se pueda producir, eso es así. Cicuéndez, voy con usted. Inditex es la mejor manera de sacarle partido a un título que ha estado y está todavía en máximos, ¿no? Bueno, Inditex fue, ya lo dijimos Juan y yo aquí hace ya bastante tiempo, insistíamos, a 20 es muy buen precio en momento de comprar, hubo ciertos cambios en la dirección. Además, no importa, yo creo que hay que mantenerse o acumular, pero en 20, en 30, claro, ya en 48, demasiado. Yo lo tengo claro, y es que es mejor, hay que estar pasado veranos tranquilos, uno se puede echar la siesta tal, y no vivir con una en zona de máximos, como si fuera la cola del desierto. Sí, no, tiene un atractivo importante, pero lo tenía precios mucho reducidos en este momento, pues efectivamente da un poquito de vértigo. Una buena noticia, qué bien, cómo me gusta. Turismo y el efecto sobre la economía española. Resulta que julio el récord es 12,5% más de lo 53, más de 50 millones de turistas con un gasto de 1.100 millones, como van a ver a continuación. El número de turistas internacionales que llegan a su cifra más alta en los 7 primeros meses de 2020, dando los 53,4 millones, lo que supone el 2% respecto al año anterior, según datos de la Institución Estadística, que señala que el gasto de estos turistas ha aumentado casi un 20% hasta julio, alcanzando los 7 millones de euros. El verano ha traído consigo récord de turistas en España, tal y como se preveía. Nuestro país recibió el pasado mes de julio un total de 10,9 turistas internacionales, un 7,3% más que en el mes de 2023. Reino Unido fue el país que envió a España, llegando a superar la cifra de los 2 millones, 1,6% más que en julio del año anterior. De Francia 1,1 millones y de Alemania 1,2. Los que visitaron España el pasado mes de julio eligieron principalmente las con el 23,4% y le siguen la Comunidad Valenciana. Este nivel récord de la llegada de llegó a un nivel también muy elevado de gasto realizado. El gasto medio por turistas fue de 1.432, con un incremento anual de 4,3%. El gasto medio diario creció un 2,1% hasta los 5 euros. Los principales países emisores en cuanto a nivel de gasto en julio fueron Reino Unido, Alemania y Francia. Por su parte, el gasto de los turistas aumentó un 16,2% en tasa anual en las Islas Baleares, un 2,1% en Cataluña y un 20,1% en la Comunidad Valenciana. Corrijo, el total de gasto, que a mí se me ha escapado un gazapo, son 71.000 millones. Efectivamente, como muy bien se ponía de manifiesto, porque estamos hablando de una cifra récord con 7 meses ya ejecutados, y en este sentido el año pasado se consiguió una cifra de ingresos por turismo para la balanza por cuenta corriente de 100.000 millones, este año superará probablemente los 140.000. Yo creo que es una magnífica noticia que desdice una vez más a las afirmaciones del ministro de Economía, el señor Cuerpo, que decía que se está produciendo un cambio espectacular en el modelo productivo español.
Desafortunadamente, el turismo desde los años 60 sigue siendo el motor de la economía y en este momento es prácticamente el único gran motor que disponemos. Efectivamente, estamos viviendo una situación espectacular. Somos el segundo país en cuanto a recepción de turistas del mundo. Probablemente este año volvamos a batir el récord y nos situemos en 90 millones. Quien más recibe es Francia con 100 millones, pero el año próximo o en los 2 o 3 próximos años probablemente le superemos. Por otro lado, somos el país hasta ahora que recibimos más turistas con carácter recurrente, es decir, que vienen con cierta frecuencia, y eso es muy importante porque garantiza una estabilidad. Hay que tener en cuenta que el turismo aporta el 13% del PIB y genera más de 3.200.000 empleos directos y luego lo que genera alrededor. De tal manera que a mí lo que me preocupa muchísimo de este verano, sobre todo el mes de agosto, es la turismofobia que se ha manifestado en algunas zonas. Porque evidentemente, ¿qué es lo que quiere el turista? Pasar 7 días, 10 días, 15 días sin ningún tipo de problema, solo con satisfacciones. De tal manera que en aquellos lugares donde se encuentra rechazado, no bien aceptado, cuando menos, pues evidentemente se corre el riesgo de que no vuelva. Y estamos hablando de nuestra principal actividad productiva. A mí me parece que hay que ser responsable, que es cierto que hay que aumentar el valor del turista, está aumentando significativamente, como ponen de manifiesto, 71.000 millones de euros, un gasto de más de 1.500 euros por turista. Está muy bien. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que hay que seguir diversificando el turismo, hay que reducir la presencia del modelo sol y playa y por tanto desestacionalizando gastronómico, arte, ocio, etc. Pero en cualquier caso no destruyamos nuestra principal fuente de riqueza, porque hay que tener en cuenta que algo parecido hemos hecho demonizando el sector de automóvil que aquí tantas veces hemos comentado y el resultado es no levantar cabeza. Efectivamente. Cifuentes, en bolsa las empresas turísticas tampoco es que hayan destacado en... Bueno, IAG lo tenemos en máximos relativos no histórico ni muchísimo, queda muy lejano, pero está en 2,16. Nosotros ahí hemos cerrado alguna posición porque está en la zona de techo, pero si rompe ahí, tiene un recorrido al alza bastante importante. Me gusta más que AENA y que Amadeus. A eso me refería yo. Y bueno, y Meliá, pues desde luego no ha subido con respecto a... No ha tenido la correlación con el turismo. Bueno, los datos del turismo los presentaba el ministro Jordi Hereu, que también ha avanzado que esta semana se decidirá quién es el gobernador del Banco de España. Está el cargo vacante, hay reuniones a las que no vamos porque no hay gobernador, ¿verdad? Y Moncloa insiste en que el cargo sea para José Luis Escrivá, frente a un Partido Popular que está absolutamente en contra. Bueno, tiene que nombrarse además antes del día 11 de este mes, porque precisamente está en funciones la subgobernadora y precisamente cesa ese día. De tal manera que sería importante tener una persona con reconocimiento técnico y con independencia. Y en este sentido creo que el señor Escrivá no reúne en este momento ninguna de esas condiciones. Hay que tener en cuenta que es un ministro que se ha equivocado significativamente en la reforma de las pensiones y que en los últimos años ha demostrado su absoluta dependencia al gobierno porque ha ido en contra de muchas de sus manifestaciones, que, por no decir principios, que defendió en el pasado. En concreto, con la reforma de las pensiones durante mucho tiempo defendió que no se podía subir la fiscalidad sobre el factor trabajo y lo primero que hizo para tratar de garantizar la sostenibilidad, cosa que no ha conseguido, es elevar la fiscalidad. Poco puedo aportar yo después de las palabras dichas, porque digamos, él habla con mucho conocimiento. Le voy a preguntar a usted por el Euribor, porque hace 11 años que en medición interanual, un año comparado con el otro, no bajaba tanto. Está en 3,166. Ya se empieza a notar en las hipotecas la caída del Euribor. Sí, efectivamente, hay que tener en cuenta que se ha ido modelando la inflación, que se anticipó incluso las bajadas del tipo de interés por parte de los bancos centrales y después de alcanzar ese 4,1% en agosto del año pasado, que fue cifra récord desde el año 2008, que llegó al 5,3%, bueno, pues se ha producido una ligera caída que se ha acelerado espectacularmente en los últimos meses, precisamente con las expectativas de evolución de tipos en los bancos centrales europeos. Yo me atrevería a decir que va a situarse ligeramente por debajo del 3% antes de finalizar el año y ya en este momento significa un abaratamiento de la hipoteca media de 900 euros, que es una cifra importante al año.
Bueno, es que la subida fue espectacular y la bajada pues ha sido también. espectacular. Sí, sí, bueno. Otra cosa es que desde luego no vamos a llegar a tipos negativos. Espero, porque Espero, porque aquí siempre nos cosa veredes. De amigos, momento, para este año no lo esperen. No tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento para estos dos caballeros que renuevan la temporada de Pulso Económico y a ustedes por seguirnos con su paciencia e interés. Les veo a continuación en la redacción abierta.